En la clase del día de hoy vamos a estar tocando una serie de temas. Estos temas van a ser los tipos de datos, las claves primarias y las restricciones de dominio. Vamos a dividir esta clase de hoy la vamos a dividir en diferentes videos para que no sea un video tan pesado, de unos 50 o una hora y media. Vamos a tocar primero los tipos de datos. Entonces vamos a ir directamente al tema. Tipos de datos en SQL. El tipo de dato, pues, de un elemento de programación hace referencia al tipo de dato que puede contener y cómo almacenar los datos. Los tipos de datos se aplican a todos los valores que se puedan almacenar en la memoria del equipo para participar en la evaluación de una expresión. Es decir, el tipo de datos de una guía para SQL, pues, entiende qué tipo de datos se espera dentro de cada columna y también identifica cómo SQL interacciona con los datos almacenados. Entonces por ejemplo, en la vida real, por ejemplo, el problema que nosotros estamos siguiendo, que es para una aplicación, un smartwatch, pues nosotros tenemos que identificar las diferentes cuestiones que se van a almacenar dentro de nuestra base de datos a la hora de nosotros diseñar un modelo. Un ejemplo de esto, pues puede ser que estemos diseñando la entidad persona, y dentro de la entidad persona pues tiene identificadores o características bien interesantes. Puede ser la fecha de cumpleaños, el nombre de la persona y la edad. Esos son tres tipos de datos diferentes. Número uno, que corresponde a un dominio de caracteres o de cadenas, por ejemplo dentro del alfabeto, que es un nombre. Entonces el nombre lleva un tipo de dato diferente, un tipo de dato distintivo. También tenemos la parte de las fechas, que la fecha es una dimensión. Literalmente la fecha se corresponde con el tiempo y el día. Recordemos que el tiempo es una dimensión aparte, no lo podemos colocar como números, porque es algo diferente. Las fechas, el tratamiento de las fechas, pues es distinto de las reglas humanas. Entonces, como su nombre le indica, las fechas prácticamente hay un tipo de dato que se llama fecha. Y por último tenemos la edad. La edad corresponde con los números naturales. Recordemos que no existen edades negativas. Eso rompería un montón de esquemas de las normas sociales también. Entonces la edad corresponde con un tipo de dato, pues podemos denominarlo entero, que corresponde con los números. Prácticamente esto. Entonces de los tipos de datos que vamos a estar hablando de unos 4 tipos de datos más o menos. Entonces el primer tipo de datos es precisamente las cadenas. ¿Qué dicen las cadenas? Bueno, los datos de caracteres se pueden almacenar como cadenas de longitud fija o longitud variable. La diferencia es que las cadenas de longitud fija se rellenan con espacios a la derecha y siempre consumen la misma cantidad de bytes. Y las cadenas de longitud variable no se rellenan con espacios a la derecha y no siempre consumen pues la misma cantidad de bytes. Vamos a sacar nuestro buen y poderosísimo herramienta que es Excel. Entonces, por ejemplo, hay dos tipos de datos diferentes, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. Están los tipos de datos varchar, hay unos que se llaman carácter, hay otros que se llaman text. Prácticamente esos son los tres tipos de datos que existen en SQL. Bueno, en MySQL, hablando propiamente de ello. Entonces, por ejemplo, están los... Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos definir... nosotros podríamos decir, ok, vamos a colocar acá el nombre de la persona y este va a ser de 20 espacios o de 20 espacios, dejémoslo acá. Entonces lo que va a hacer internamente en nuestra memoria es guardar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 espacios en memoria. Vamos a colocar con este color. Todo esto está reservado en memoria. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en algún nombre. Podemos decir que nuestra persona, vamos a colocar el nombre y esta persona pues vamos a decir que se llama José. Entonces cada uno de estos espacios, qué horrible ese color, vamos a colocar de blanco, ahí está. Entonces vamos a decir que nuestra persona se llama José Manuel. Y para el tipo de char también se va a llamar José Manuel. Entonces, para el tipo de dato que estamos hablando acá, que uno corresponde con longitud fija y el otro es longitud variable. Entonces, por ejemplo, para el que es longitud variable, todos estos espacios de acá, que son 20 espacios, realmente no los va a tomar en consideración el sistema gestor de base de datos. Es decir, nosotros solo vamos a ocupar estos espacios de aquí, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, aquí son 11 espacios. Recordemos que dentro de nuestra memoria nosotros hemos reservado 20 espacios, por así decirlo, dentro de nuestro dominio, pero realmente internamente en memoria estamos utilizando solo 11. Sin embargo, cuando utilizamos uno que es de longitud fija, es decir, independientemente de que ustedes utilicen
11, un espacio o 20 espacios, siempre se va a quedar, el espacio de memoria siempre se va a reservar con el dominio que ustedes coloquen. Si nosotros hubiéramos definido este tipo de datos de cadena como 100, entonces esos 100 espacios siempre se iban a mantener ahí en memoria, no importa. Acá, por ejemplo, si la persona se llama Ali, vamos a colocar solo Ali nada más, y solo estaríamos utilizando realmente 3 espacios en memoria, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que ese 3 fuera una representación de bits o de bytes, pongámoslo por ejemplo. Entonces, si nosotros utilizamos el varchar y nuestros nombres son cortos, pues realmente solo se va a estar utilizando esto en memoria nada más, y no vamos a estar utilizando siempre lo que nosotros definamos. Imagínense, por ejemplo, que tengamos bases de datos inmensas. Entonces, a la hora de diseñar estas bases de datos, nosotros debemos de procurar siempre optimizar el espacio. Porque imagínense que tengamos la definición de todos los tipos de datos. Imagínense que nosotros estuviéramos definidos con un tipo de dato de cadena y que fuese de longitud fija. Y que, por ejemplo, tuvieran unos 20 campos o una cosa así, una sola tabla de 20 campos, y que todos esos campos fueran de tipo char, y que cada uno se ha definido con 300 espacios. Es decir, serían 300 bytes por 20, y eso solo por una columna. Y si nosotros tuviéramos 1.000.000 de registros, tendremos que multiplicar eso por 1.000.000. Entonces, claro, el costo al final pues es el espacio en memoria, el espacio en disco, que eso es caro, pues. Es caro, es un costo que tiene que llevarse pues la empresa. Entonces aquí hablamos, si necesita almacenar datos que pueden exceder el límite de 64 kilobytes para columnas de tipo varchar, deberá usar uno de los tipos de datos pues, de texto. Es decir, que el varchar creo que está definido con alrededor de menos de 65.000 caracteres, que son los espacios que nosotros estamos hablando. Entonces esos 65.000 caracteres tienen un límite de 64 kilobytes dentro de memoria. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos almacenar pues textos que sobrepasen esos límites de 64.000 caracteres, pues tenemos otros tipos de datos que nos dan esas bondades. En este caso, MySQL ofrece una serie de herramientas o de tipos de datos que se llaman text, así tal cual. Entonces, claro, esos son los que estamos hablando. Esos son tipos de datos de longitud variable, pero que sobrepasan los límites de 64.000 caracteres, o sea, van hasta los 65.535 caracteres. Por ejemplo, si nosotros sabemos que lo que vamos a almacenar en memoria, datos cortos, por ejemplo, una dirección de una casa, el nombre de una persona, o sea, el nombre completo de una persona, pues difícilmente va a superar los 255 caracteres. Entonces, como una buena práctica de programación y como unos buenos desarrolladores y modeladores de bases de datos, lo correcto es siempre estudiar cuáles son los tipos de datos que corresponden al sistema gestor de bases de datos que yo estoy utilizando y colocar pues los correspondientes. Nosotros vamos a hacer como un cálculo más o menos. Por ejemplo, si nosotros sabemos que la longitud de texto es una cosa pero bárbara, no sé realmente qué es lo que se me puede ocurrir, libros o qué sé yo, cosas así, en una sola columna podremos utilizar el long text. No sé para qué realmente se podría utilizar, pero de que existe, ahí está. Ahora vamos a pasar a los datos numéricos. O sea, aquí solo vamos a hablar puntualmente de lo que nosotros vamos a ocupar y necesitar en nuestra vida. Datos numéricos. Existen una infinidad de datos numéricos. Como saben, existen dentro de la recta numérica, pues hay los números positivos y los negativos, los que tienen al infinito, al más infinito, al menos infinito. Entonces aquí existen esos rangos también que se toman en consideración. Nuevamente, si nosotros vamos a colocar la edad de una persona, pues no vamos a colocar, por ejemplo, el big int, sino que vamos a utilizar el tiny int, porque realmente no conozco una persona, realmente hoy por hoy no conozco a alguien que tenga 90 años, 80 años, bueno, 80 sí, pero más de 100 años es difícil, pues esos están dentro de una distribución, pues están en los percentiles pues más alejados de la media. Entonces para ello podemos utilizar, digamos, si estamos usando la edad, podemos utilizar el tipo de dato tiny int, ¿sí? Y de hecho acá hay unas cuestiones, hay unas validaciones que se pueden utilizar dentro de nuestros sistemas gestores de base de datos que se llaman restricciones. Entonces nosotros podríamos decirle que ese tipo de dato lo utilice como un sin signo. Entonces ese rango lo va a tomar en consideración a partir del 0 y va a llegar hasta al 255. Es decir, que entre esos dos números pues hay 256 números que se van a tomar en consideración.
Para el tipo de dato small int, que está dentro de los enteros, que están dentro de los enteros siempre, pues van esas cantidades. El medium int, esas cantidades. El int como tal, esas cantidades de acá. El big int, esas cantidades de acá. Por eso nosotros tenemos que estudiar y evaluar bien el problema que nos están dando, y basados en ese problema debemos de escoger las características que más se adecuan a eso, tomando en consideración también que nuestra base de datos debe de ser eficiente en todo momento. Entonces un buen diseño de base de datos también corresponde a tener la teoría básica y tener los conocimientos y la sabiduría de qué tipos de datos existen. También tenemos los flotantes, que son los números que están dentro de los reales, es decir, los números pues racionales, fraccionarios y todo. Hay dos tipos, uno es el float y el otro es el double. Prácticamente se refieren a la cuestión de la precisión. El float se refiere más que todo como a cuestiones numéricas, científicas, y el double pues corresponde a cuestiones más matemáticas en el sentido financiero. Por ejemplo, si ustedes están diseñando un sistema de facturación o un sistema contable o algo, o un dashboard que requiera hacer sumatorias sencillas o básicas o promedios, pero que requieran cierta precisión, o más que todo valores que tengan que ver con monedas, pues el más acertado es utilizar el double. Prácticamente esa es la diferencia que existe. Y existe también un dominio que nosotros lo podemos definir. P corresponde como al número que está después del punto decimal, y S significa pues el número que está antes del punto decimal. Es decir, ¿cuántos números quiero yo que vayan? Por ejemplo, necesito que sea un flotante y que tenga 3 puntos decimales o una cuestión así. Eso es lo que significa prácticamente ese dominio de P, S. Los datos de fecha son una cuestión bien interesante, porque las fechas las podemos definir de múltiples formas. Podría ser que nosotros tengamos el día, el mes, el año, o puede ser también que tengamos el año, el mes, día, o puede ser que tengamos el año, el día, mes, o una cuestión así. Y recordemos que existen un montón de nomenclaturas diferentes también, dependiendo de la región donde nosotros vivamos, pues la definición es distinta. Entonces por eso que el hecho de trabajar con fechas es una cuestión un poco compleja, sí, un poco compleja. Pero eso nosotros lo definimos como diseñadores de base de datos. Entonces acá, para los tipos de fechas, pues tenemos diferentes tipos de datos. Por ejemplo, tenemos el date, tenemos el datetime, tenemos el timestamp y tenemos el year. Fijarse muy bien que el datetime y el timestamp pues prácticamente son lo mismo, ¿no? Tienen esto de acá que es similar, pero la trampa radica específicamente en el rango de recorrido de los años. Para datetime, pues el rango de recorrido va desde 1000 años hasta 9999, hasta el último segundo de ese año. Sin embargo, que para el timestamp, pues el rango de recorrido es muchísimo menor, es de 68 años prácticamente, que parte de 1970, el primer segundo de 1970 hasta el último segundo del 2000, hasta el último, de hecho hasta el 18 de enero del 2038. Si bien es cierto, para llegar a 2038 faltan más de 10 años, pero es algo que hay que tomar en consideración, porque por ejemplo, imagínense que sea 2037, es septiembre del 2037, y nosotros definimos nuestro campo como timestamp, es decir, que cuando llegue a esta fecha, o sea, nuestra base de datos va a explotar. O sea, eso va a explotar, fijo que sí. Es como el problema que sucedió antes de los 2000. No recuerdo muy bien, no tengo muy bien el contexto, pero algo así sucedió, y supongo yo que por aquí iba la definición del tipo de datos. Creo que no abarcaba más allá de la fecha del 2000. Entonces hubo unos problemas ahí bien interesantes. El date pues se refiere específicamente sobre la fecha. El datetime y el timestamp pues se refieren a la fecha y a la hora. El year pues se refiere específicamente al año. Y hay otro que no aparece acá, que es aquí está, que es precisamente el time. El time es precisamente pues una hora exacta. Por ejemplo, precisamente de nuestra app para un smartwatch, puede ser que yo quiera saber cuánto tiempo me tardo yo en recorrer 10 kilómetros. Puede ser que me haya tardado 45 minutos, o puede ser que me haya tardado 1 hora y 20. Entonces eso yo lo quiero saber. Entonces para ello tenemos un tipo de datos que es preciso para ello. Otra cosa a tomar en consideración es que, claro, el datetime tiene un mayor rango de recorrido entre fechas. Entonces eso quiere decir que existe un costo internamente dentro del gestor de base de datos. Ese costo se transfiere pues al final pues en memoria. Hay otros tipos de formatos para fechas también que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, a nosotros nos pueden estar pidiendo que algo que se me ocurra es que, de las personas que hacen más running dentro de mi aplicación, quiero saber cuál es el mes que estuvieron
estuvieron más activos o una cosa así. O cuál fue el mes que las personas corrieron más kilómetros. O quiero saber dentro de la semana cuál es el día que las personas están más activas y también quiero saber cuál es la hora. Tengo mi tipo de dato que es timestamp. Entonces, como es una fecha que incluye horas, yo puedo a partir de esa fecha pues sacar como datos característicos. Podría sacar el mes, podría sacar el día, podría sacar la hora, podría sacar las horas o podría sacar los minutos. Entonces, nuestro sistema gestor de base de datos o SQL, que es el estándar, pues ya prevé todas estas cuestiones. Y son bien educados y nos dan una serie de funciones para ello, para poder manipular las fechas. Por eso les digo, las fechas son unas cuestiones bien interesantes y son de carácter de importancia y relevancia. Porque cuando nosotros estamos haciendo mediciones o cuando nosotros estamos haciendo dashboard, generalmente casi siempre lo hacemos en función del tiempo. Hay otro tipo de datos también que por ejemplo ustedes pueden pensar, ok, imagínate que yo quiera almacenar dentro de mi base de datos, quiero almacenar 5 fotos. O puede ser que estoy almacenando un producto, pero en ese producto tiene un carrusel y ese carrusel pues puede ir desde 0 imágenes o desde la imagen 0 hasta 20 imágenes o una cosa así, con una resolución de no sé qué tal. Entonces generalmente lo que se hace dentro de la base de datos es que no se sube el archivo, porque eso es al final pues eso se va a convertir en una cadena de bytes y eso no es fácil realmente de procesar. Entonces lo que se hace generalmente es que el archivo físico se guarda en el servidor, pero lo que se guarda realmente dentro de nuestra base de datos pues es un path o una ruta. La ruta simboliza dónde está contenida pues esa. Para ello pues es MySQL en la versión 5.7, la 5.7.2 y para arriba idearon un tipo de dato que es JSON. JSON viene de la nomenclatura de JavaScript Object Notation, que prácticamente pues es un diccionario. Un diccionario es como una especie de lista que contiene una clave y un valor, en donde la clave pues es única dentro de toda esa regla. MySQL admite un tipo de dato JSON nativo definido por RFC 7159, que me imagino que ANSI SQL, no sé cuál, 2005 o algún superior de seguro, lo empezó a incluir. Y pues MySQL se empezó a poner las pilas y lo implementó dentro de esos temas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues formato de almacenamiento optimizado. El formato binario está estructurado para permitir que el servidor busque subobjetos o valores anidados directamente por clave o índice de matriz, sin leer todos los valores después o antes o después de ellos en el documento. Esta es la taxonomía de un JavaScript, lo que les estaba mencionando, pues que un diccionario, JavaScript Object Notation. Entonces un diccionario lleva una clave y un valor. Cada clave es única dentro de mi diccionario. Pueden haber diccionarios de diccionarios y pueden haber diccionarios de listas. Es decir, yo puedo tener una llave por acá que puede ser, en lugar de name, puede ser names, y dentro de names pues el valor es una lista, donde esa lista me va a traer pues una serie de nombres. Tenemos pues esto pues corresponde prácticamente a una entidad persona o una cosa así. Estaba viendo si el man tiene carro o no, el nombre de la persona, y le da. Esa es la taxonomía prácticamente de un JavaScript. Ahora los ejemplos, por ejemplo, nosotros queremos tener una entidad que se va a llamar persona. Entonces dentro de esa entidad persona pues definimos una serie de atributos o características. En este caso nos parece de carácter de interés pues saber el nombre de la persona, el color de los ojos, la fecha de nacimiento, la dirección, las comidas favoritas de esta persona. Entonces para este caso, esta persona que es el modelador de esta base de datos pues construyó y dijo, ok, para el nombre voy a colocar un varchar. El varchar, recordemos que es una cadena de longitud variable de 40 espacios. Colocó dentro del char, pues dentro del color de ojos, colocó un char de 2 caracteres que se define como BL, BR y GR. Me imagino que BL es negro, BR me imagino que es como café y GR significa como verde. El tipo pues lo colocó como date para la fecha de nacimiento, claro, porque solo están pidiendo la fecha de nacimiento, o sea, solo es como 7 del 27 del 2022 o del 2021. Entonces por eso no le parece interesante al modelador pues tener el tipo de datos que corresponde. La dirección pues lo puso como un varchar, nuevamente un tipo de dato de cadena de longitud variable de 100 espacios, y por último pues las comidas favoritas de ese individuo, que lo puso como un varchar de 200. Esto de acá bueno, en esto
esto de acá lo que cambia pues ya es una especificidad. En lugar de solo colocar el nombre nada más, pues el modelador de datos vio que era de carácter importante obligar a la persona para que escribiera tanto el primer nombre como el segundo nombre. Y también colocó algo que es como un identificador único entre cada una de mis tuplas, porque una de las reglas pues es no tener como datos duplicados. Y el sistema gestor de base de datos nos ayuda a eso, ¿no? O sea, tener como un identificador, es decir, saber quién es la persona que se encuentra en la posición número 1.000.000 o en el registro 100.000 o una cosa así. Y saber pues que cada una de estas personas, cada una de estas columnas o cada una de estas tuplas son distinguibles una de la otra. Esta es la forma en cómo quedaría nuestra tabla en nuestra base de datos. Este es el nombre de nuestra tabla. Nuestra tabla se llama personas. Cada uno de estos pues son mis columnas. Este es el nombre de cada una de mis columnas. Y esto de acá pues son los tipos de datos. Código postal, ciudad, estados, ciudad, calle, cumpleaños, color de ojos, segundo nombre, primer nombre. Y aquí nos pone una restricción de integridad que lo vamos a ver más adelante o a continuación. Esto es, pues se refiere a la clave primaria. Sí, lo vamos a ver más adelante, no se preocupen por ello. Y precisamente ahora vamos a pasar a hablar de las claves primarias y las restricciones de dominio y las restricciones de integridad. La teoría de esto es vasta y aquí solo estamos viendo nada más una profundidad quizás de 1 centímetro en el mar y en el océano extendido que existe de teoría que rodea pues el diseño de las bases de datos. Entonces la restricción de integridad de una entidad establece que ningún valor de clave principal puede ser nula. Eso se debe a que el valor de la clave principal se usa para identificar tuplas individuales en una relación. Tener valores nulos para la clave principal implica que no podemos identificar algunas tuplas. Por ejemplo, si 2 o más tuplas tienen nulo como clave principal, es posible que no podamos distinguirlas si tratamos de hacer referencia a ellas desde otra relación. Las restricciones clave y las restricciones de integridad de la entidad se especifican en las relaciones individuales. La restricción de integridad referencial se especifica entre 2 relaciones y se utiliza para mantener la consistencia entre las tuplas en las 2 relaciones. De manera informal, la restricción de integridad referencial establece que una tupla en una relación que se refiere a otra relación debe referirse a una tupla existente en esa relación. Hablando de todo esto, ahorita lo vamos a entender con ejemplificación. Tenemos una base de datos. Esta base de datos o un esquema del diagrama pues es muchísimo más completo. Esto de acá pues se refiere a una base de datos de una compañía y tiene la tabla de empleados, departamentos, locación del departamento, proyecto donde trabajan y dependencia. Para este caso, pues, si se recuerdan, por ejemplo, todo esto de acá es una tabla, ¿no? La tabla de empleados. Entonces la tabla de empleados corresponde cada una de esas, una columna, y cada una de las columnas va a tener un valor. Esta tabla de empleados puede tener miles de registros. Un registro pues es una tupla, nada más y nada menos. Entonces entre cada una de estas tuplas pues debe de existir un identificador, algo con que yo las voy a identificar, porque ese identificador a mí me va a servir para relacionarlas con las otras entidades. Para ese ejemplo más práctico, no se vean esta línea de acá, este subrayado pues simboliza que es una clave primaria. Tenemos una clave primaria de SSN para los empleados, de number para department, de number y de location para department location, que esta es muy probablemente la parte de departamento, y creo que esta de acá, creo que proyectos y departamentos, creo por ahí más o menos, probablemente tengan en una relación de muchos a muchos, porque sí, puede ser que un departamento pues tenga muchos proyectos, y en un proyecto pueden ser involucrados muchos departamentos. Entonces esa relación o esa entidad de acá lo que hace es poder tratar esa relación de muchos a muchos. Para ese propósito es el que cumple esa tabla, y así sucesivamente para todos. En el modelo relacional formal, una relación se define como un conjunto de tuplas. Lo que estábamos hablando, recordemos que una tupla, pues las tuplas son filas, solo que el concepto de tupla pues se refiere a las cuestiones o a la nomenclatura de la base de datos relacional. Por definición, todos los elementos de un conjunto son distintos, por tanto todas las tuplas de una relación también deben ser distintas, deben de ser distinguibles para yo al momento de poderlas relacionar saber con qué es lo que lo estoy relacionando. Eso significa que 2 tuplas no pueden tener la misma combinación de valores para todos los atributos. Precisamente, en general un esquema de relación puede tener más de una clave. En este caso, cada una de las claves se denominan claves candidatas o claves foráneas generalmente. Esa es la clave
candidata cuyos valores se utilizan para identificar tuplas en la relación. Usamos la convención de que los atributos que forman la clave principal de un esquema de relación están subrayados. Y lo que les hablaba por acá, pues estas claves de acá pues son las claves primarias, las que van a distinguir entre una tupla y otra, entre las que van a distinguir una tupla, la tupla 1 a la tupla 400.000. Y bueno, esta es ya nuestra base de datos ya completa. Entonces aquí hay una serie de datos. Tenemos muchos datos en cada una de mis tablas. Para la tabla empleado, para la tabla works on, para mi tabla proyectos, para mi tabla dependiente. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un dato. Vamos a ver cómo ese dato a través de la clave primaria se relaciona. Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a ver cómo se relaciona cada una de esas tablas. Pero vamos a tomar una única persona. En este caso vamos a partir con alguien que se llama Franklin Wong de la tabla de empleados, y vemos acá que tiene un identificador único que en este caso es como el DNI para nosotros, que es el SSN, y tiene todo ese número de... Vemos que este número se relaciona con la tabla que trabaja en, que es esta parte de acá, y vemos a la vez que esta tiene otra relación también, que es como la dependencia. La dependencia en este caso sabemos que depende, que hay alguien que depende de ella, que sería la hija, que se llama Alice. También podemos saber que trabaja en esta cosa de acá, tiene este otro número que es PNO, que corresponde al proyecto. Trabaja en el proyecto que es número 20, corresponde al proyecto, y dice que que trabaja en el proyecto de reorganización. Y si nos fijamos bien, esta tabla de acá de proyectos también tiene otra clave, que esta es la clave foránea, que es de NUM, que esta de NUM corresponde con la parte del departamento. ¿Sí? Fíjense muy bien, 1 corresponde con este 1 de acá, que es la tabla de departamentos. Esta tabla de departamentos dice que está trabajando en la parte de la sede. Y a su vez vemos que este 1 también corresponde con la parte de la localidad. Que la parte de la localidad es que esta mujer trabaja en Houston. Entonces sabemos que Franklin Wong trabaja en el proyecto de reorganización que trabaja en Houston, y Houston a la vez es la sede. Y sabemos que este man trabaja 10 horas. No sé si eso es lo que trabaja en total a la semana o al día o qué sé yo. Supongo que es a la semana. O lo que ha trabajado, supongo, de ese proyecto. Y así se relaciona para cada uno de todas estas personas. Por ejemplo, sabemos que el primary key, que es la primary key, eso no se va a repetir en nuestra tabla. Esta es única, o sea, ese es nuestro identificador único. De esta forma yo sé que cómo voy a identificar yo a James, cómo voy a identificar a Jennifer, cómo voy a identificar a Alicia, y así para cada una de mis tablas. También the number sabemos que es un identificador único, al parecer. Es un identificador único. El identificador único para works on, pues aquí no aparece, porque bueno, esta tabla solo nada más una tabla que relaciona una tabla con otra, que es la que rompe el esquema de las relaciones muchos a muchos. Que sabemos que esta persona de acá trabaja para el proyecto número 20, que es reorganización, y se fijan muy bien, hay varias personas que trabajan en el proyecto de reorganización. Esta persona de acá también trabaja en el número 20. Y el último también, que es el 987654. Jennifer Wallace, y también el 888, que es esta persona de acá, James Borg. Y así para cada uno podemos ir como buscando, identificando y saber en qué es lo que trabajan. Y si nos fijamos muy bien, cada una de las entidades pues son entidades que corresponden que corresponden únicamente a una función. Sabemos que los empleados, pues acá no vamos a encontrar una característica que no corresponda con el empleado. Sabemos que en la parte de los proyectos, pues no vamos a encontrar el cumpleaños de alguien o una cosa así, porque no corresponde realmente. Entonces, ya hemos hablado de las restricciones de clave primaria y las restricciones de integridad referencial. Bueno, hemos hablado realmente de la clave primaria, hemos hablado de la clave foránea, pero eso realmente, ¿qué es lo que representa esto? Sabemos que la clave primaria es la que nos va a ayudar a identificar, es el identificador único para cada una de las tuplas de una tabla. Imagínense ustedes que Franklin Wong o alguien de acá no tuviera un identificador único, pues sería imposible poderlo identificar. O sea, de acá a acá, ¿cómo lo identificamos si es nulo? Y ustedes podrían decir, pero es el único dato. No sabe. Miren que tuviéramos 20 datos nulos.
Entonces para ello, dentro de la nomenclatura de Dwarkov, perdón, él se idearon ese tipo de cuestiones para poder evitar ese tipo de problemas a la hora de la búsqueda, a la hora de la visualización de los datos por medio de las relaciones. Entonces existen las restricciones de clave primaria y también existen las restricciones de integridad referencial, que prácticamente me dice, ok, toda clave primaria pues no puede ser nula para empezar. Toda clave primaria va a ser incremental. Toda clave primaria va a ser de tipo entero. ¿Por qué entero? Porque a la hora de tener índices, internamente una clave primaria pues tiene un índice, entonces de forma automática, a la hora del sistema gestor de bases de datos y buscar por una clave primaria, pues se le va a hacer muchísimo más fácil pues computar un número que quizás computar letras. Es muchísimo más sencillo a nivel computacional. Entonces vamos a entrar a ello. Lo primero es que las restricciones de clave primaria, pues primeramente una restricción de clave primaria es una columna o combinación de columnas que tienen las mismas propiedades que una restricción de unicidad. Puedo utilizar una clave primaria y restricción de clave foránea para definir relaciones entre tablas. Prácticamente una clave foránea, por ejemplo, una clave foránea para esa tabla pues es este de acá, the number. The numbers corresponde a la clave primaria de departamentos. D de department, number pues el número. P de project, number. Entonces así lo definieron el diseñador de esta base de datos. Entonces para este de acá, esa es la clave primaria y esa es la clave foránea. Entonces la clave foránea es la que se va a relacionar de esta entidad de acá con otra entidad de acá. Es la que va a relacionar 1 con 1 de acá, 4 con 4 de acá, 5 con el 5 de acá. Y así se relacionan. Prácticamente esa es como la definición no formal. Entonces me dice que la restricción de integridad referencial o las claves foráneas, pues una restricción de clave foránea, también conocida como restricción referencial o restricción de integridad referencial, es una regla lógica sobre los valores de una o más columnas de una o más tablas. Por ejemplo, un conjunto de tablas comparte información sobre los proveedores de una corporación. Ocasionalmente el nombre de un proveedor pues cambia. Puede definir una restricción referencial que indique que el ID del proveedor en una tabla debe coincidir con un ID de proveedor en la información del proveedor. Esta restricción impide las operaciones de inserción, actualización o supresión que de lo contrario resultarían en la falta de información del proveedor. Entonces, la key constraint o las restricciones de llave y las restricciones de integridad de la entidad se especifican en las relaciones individuales. Es decir, para cada una de mis entidades yo voy a definir estas restricciones de integridad. De manera informal, pues la restricción de integridad referencial establece que una tupla es una relación que se refiere a otra relación. Debe referirse a una tupla existente en esa relación. Es precisamente lo que estábamos hablando acá. Estas restricciones de integridad, prácticamente, si yo coloco una clave foránea acá, yo estoy asegurando que este valor de aquí existe, o sea, el 1 de la tabla de department, yo estoy seguro que existe esa información. Entonces, estas restricciones de integridad, en eso es lo que me ayudan. O sea que si se elimina toda esta tupla de acá, pues la restricción de integridad le va a decir al sistema gestor de bases de datos, IMES, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso porque hay una relación entre este número de acá y este número de acá, que es la relación entre la entidad project con la entidad department. Entonces no puedes hacer eso. A menos que ustedes le definan pues otras restricciones de integridad para que realmente pues lo quiten. O tampoco se puede hacer relación, por ejemplo, yo pongo acá el número 9, pues no existe en la tabla de departamentos. Entonces el sistema gestor de base de datos me va a decir, oíme, no sé de qué me estás hablando, no puedes hacer eso porque me estás diciendo que el proyecto E, por ejemplo, se va a relacionar con el departamento 9 y el departamento 9 no existe. Entonces estás equivocado. Prácticamente en eso es lo que nos van a ayudar. Y bueno, entonces hasta acá llegamos con esta parte del video. Ahora vamos a la parte práctica.